Hola, espero que estés muy bien. En este video quiero explicarte de forma rápida de qué se trata la tecnología Tandem, o mejor conocida como RGB Tandem, que LG incluirá en los monitores y televisores de este 2025. Pues bien, en sí se trata de pantallas que tienen múltiples capas que pueden emitir su propia luz y color. Con esto se pretende mejorar la cantidad de brillo y la precisión de los colores, pero además aseguran que la eficiencia energética podría mejorar alrededor de un 20%. Y sería algo soñado para muchos y casi increíble, es decir, poder producir más brillo pero sin gastar más energía eléctrica. LG anuncia que sus televisores Tandem, por ejemplo, pueden alcanzar hasta 4000 nits de brillo. Sin embargo, de acuerdo al canal de YouTube HD TV Test, este valor fue posible solamente con el modo imagen vívido y en un porcentaje de ventana de tan solo 3%, para un valor total de 4043 nits. Aún así se menciona que hasta ahora ha sido el mejor o máximo valor de brillo obtenido en un televisor con tecnología OLED. Además, se compara la versión pasada del panel WOLED de LG con su reciente versión que incluye la tecnología Tandem, y por supuesto la diferencia en cuanto a brillo es notoria. Y claro, este aumento de brillo de un 33% es posible porque en lugar de utilizar una estructura de 3 capas que emiten luz, en este caso con la tecnología Tandem LG utilizaría 4 de estas capas, en donde además la capa central fue ingeniada siendo separada en 2 capas, una de color verde y otra de color rojo, añadiendo entre ellas 2 capas de color azul. De ahí el nombre concreto RGB Tandem, RGB haciendo por supuesto referencia a los colores en inglés red rojo, green verde y blue azul. Todo esto, como mencionado, se encarga de mejorar en un 33% el nivel de brillo, mejora la precisión de los colores permitiendo además una más amplia gama de los mismos y por supuesto la reducción del consumo de energía eléctrica en un 20%. Además, esta tecnología permitiría un mejor manejo de reflejos con un mejor rendimiento de los colores negros, no solamente en habitaciones poco iluminadas, sino también aquellas que reciban mucha iluminación ambiental o artificial. Y además, por supuesto, se busca que la fatiga visual sea menos, o sea que los televisores serán más amigables con la visión humana. Quiero por último mencionarte la polémica que a veces se crea cuando algunas marcas prometen cantidades de brillo increíblemente altas. A ver, normalmente los expertos suelen recomendar tomar las medidas de brillo con el modo imagen película o cine, que es lo que por ejemplo realizan en la página confiableratings.com y que yo también hago. Por esa razón es que algunas personas piensan que Ratings, o que, como en mi caso, estamos equivocados cuando decimos que un televisor tiene menos brillo. Y esto es porque lo que nosotros medimos lo hacemos con ese modo de imagen, mientras que lo que la marca suele anunciar lo hace con los resultados del modo de imagen que suele proveer más brillo, como suele ser el modo de imagen vívido o por ejemplo el modo de imagen dinámico. Y esto concuerda con la tecnología Tandem o con el comercial que él ya anuncia y los resultados que obtienen en el canal de HD TV Test. No estoy diciendo que sea algo malo que las marcas publiciten sus televisores de esta manera. Simplemente considero que también sería bueno que añadan información extra, como por ejemplo el modo de imagen utilizado y el porcentaje de apertura de ventana utilizado para obtener esos altísimos valores. Espero que te haya sido de ayuda este video, que más o menos te haya quedado claro de qué se trata esta tecnología. No queda más que esperar a que estos modelos lleguen tanto a mi país como a otros países, y si los puedo tener en mis manos, por supuesto, revisarlos y compararlos. No siendo más, te recuerdo que puedes apoyar mi canal bien sea por medio de Baki, de Patreon o también haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción, también dándole clic al botón like si este video te ha gustado y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho, además activando la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.